Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa tarde que el Señor ha preparado para nosotros, en un lugar diferente, pero Dios es el mismo. Hoy estamos transmitiendo por las restricciones que todos sabemos desde mi casa, pero estas son las obras que hace Dios, porque yo jamás pensé tener que compartir la palabra de Dios desde mi casa. Pero bueno, Dios hace como quiere, Dios tiene el control, así que en esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios, que el Señor nos edifique, que nos exhorte, que nos dé aliento, que nos dé esperanza por todos aquellos que están siendo oprimidos, por todos aquellos que están débiles. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Padre, oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Por los hermanos que están ayunando, Señor, que han orado, Padre amado, para que tú rompas las cadenas, Señor. Las cadenas que están atando y oprimiendo, Señor, las vidas de nuestros hermanos, de todas las personas, Señor. Las familias, Padre. Rompe, Señor, en esta tarde las cadenas. Que tu Espíritu Santo nos esté ministrando, Señor. Que tú nos hables, Padre amado, a nuestros corazones. Señor, sana al enfermo, Padre. Oramos por los enfermos. Oramos para que tú les des sanidad, Señor, en esta tarde, Espíritu Santo, que tú estés trayendo sanidad a los corazones, a las vidas, Señor, que los matrimonios sean restaurados, las familias, Padre amado, tu presencia, Señor, que traspase las pantallas, Señor, y que tu Espíritu Santo esté sanando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Señor, bendecimos a tus siervos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que tú nos das, de poder compartir tu palabra, de poder predicarla, Señor, de poder ser edificados, Padre. Oramos, Señor, por esta ciudad, Padre amado, para que vuelva toda la normalidad, Señor, y que podamos poder volver a tu casa, Señor, para alabarte y adorarte. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, que tu palabra nos esté hablando, Señor, que sea tu presencia, Señor, que sea tu espíritu, que no sea voz de hombre, que no sea sabiduría de hombre, Señor, sino la sabiduría que viene de ti, que viene de lo alto, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a compartir la palabra de hoy del Señor. Está en Mateo 3. Gracias, bendito Dios. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor. Amén. El Evangelio de Mateo nos habla de un mensajero, que es Juan el Bautista. En épocas antiguas había mensajeros del rey que se llamaban los heraldos. Cada vez que el rey iba a alguna ciudad, cada vez que el rey tenía que trasladarse o mandar un mensaje a otro rey, usaba estos mensajeros que se llamaban heraldos y tenían una vestidura muy particular. Entonces todos lo reconocían, que eran mensajeros del rey. Y cuando el rey tenía que trasladarse a algún lugar, ellos se adelantaban. ¿Y qué hacían? Preparaban el camino para la venida del rey. Juan el Bautista era un mensajero enviado por Dios. Malaquías 3:1 dice: he aquí envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Juan el Bautista estaba predicando y preparando el camino, porque el reino de los cielos se había acercado. El rey había llegado y él estaba predicando el arrepentimiento de pecados y el bautismo en agua. En este mensaje que él nos da, tenemos dos puntos fundamentales. Primero, que hay un arrepentimiento de pecados, que tenemos que arrepentirnos de los pecados. Y segundo, que viene el juicio de Dios, porque el reino de los cielos se acerca para confrontar al pecado, a la maldad, a toda obra de Satanás.
Eso es el juicio de la ira divina. Por eso, cuando Juan el Bautista está predicando, dice que él predicaba en el desierto y la gente de Judea, de Jerusalén, iba hacia donde él estaba a escucharlo. Y mucha gente se arrepentía de su pecado y era bautizado en agua. ¿Quién se enteró? Los judíos. Los judíos, los fariseos, los saduceos, que hoy también están. Esto eran los religiosos. Los judíos, ellos es como que se encontraban con algo nuevo, porque ellos cumplían a rajatabla la ley de Moisés y el antiguo pacto. Entonces, ellos decían, bueno, nosotros cumplimos rajatabla, o sea, ya estamos bien ante Dios, no precisamos arrepentirnos de nada, le estamos agradando a Dios, pero se encuentran con que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecado. Entonces fueron a ver, pero fueron porque ellos no querían quedarse atrás de, por así decirlo, de eso nuevo, porque ellos eran religiosos. Y cuando van, Juan el Bautista los confronta y le dice, ¿quién les advirtió a ustedes, generación de víboras? ¿Quién les advirtió para huir de la ira de Dios? Entonces Juan les dice, deben cambiar su forma de vivir. Deben dar frutos dignos de arrepentimiento, que ese es el gran problema que tienen muchas personas. Porque la religión te lleva a eso, la religión te lleva a pensar de que, bueno, me arrepiento, me bautizo y ya está. Muchos piensan que es un solo paso y listo, no funciona así. Es el comienzo. El arrepentimiento es el comienzo de una preparación del camino. Porque yo tengo que preparar el camino para que Cristo venga a mi vida, para que el Rey venga. Tengo que prepararlo. ¿Y cuál es la forma? Con un arrepentimiento genuino. Entonces, hoy en día hay muchas personas que están como estos fariseos, como estos judíos, porque en las iglesias los tenemos llenos. Personas que van por el lado equivocado, porque hacen obras buenas, porque ayudan, porque colaboran. Ellos piensan que están agradando a Dios y que están a cuenta con Dios, y están equivocados, porque están yendo por un camino equivocado. Porque primero tenemos que ir al arrepentimiento genuino. Y Juan, él sabía lo que le iba a contestar estos fariseos. Entonces él dijo, no digan que son hijos de Abraham, porque de verdad les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Él sabía lo que ellos le iban a contestar. Y eso es como, hoy en día muchos sacan chapas. Y la chapa que sacan es, yo soy cristiano, pero estoy bautizado. Pero están como estos fariseos, porque por dentro siguen siendo lo mismo. Y Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, porque eso era exterior. Ellos quieren demostrar la apariencia, pero por dentro siguen siendo lo mismo. En las iglesias hay muchas personas que hasta están sirviendo, quizás comparten la palabra, predican, sirven, son líderes, lo que sea. Pero ellos se saben versículos de memoria, se saben la palabra, entonces por apariencia, pero por dentro siguen sucios. Porque arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Y hay muchas personas que se arrepienten, pero siguen con la misma mente del mundo viciado. No cambian. Entonces eso no es un arrepentimiento genuino. En el Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo, Jeremías e Isaías, ellos hablaban de volverse a Dios. Ellos hablaban de girar hacia Dios, de regresar hacia Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros, con la palabra arrepentimiento, es como que nos completa más un poco la idea, porque arrepentimiento viene del griego menatoia y significa cambio de mentalidad. Entonces, si le sacamos esa palabra, diría, cambia de mente porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ese es el arrepentimiento genuino. Yo no puedo quedar con la mentalidad de mi vieja vida. Es imposible. No es un arrepentimiento genuino. Por eso Juan predicaba: arrepiéntanse, cambien su forma de vivir, den frutos dignos, pero frutos dignos de un arrepentimiento que viene del Espíritu, no de la carne. Nosotros tenemos en la Biblia muchas historias, muchos ejemplos de personas que han pecado, personas usadas grandemente por Dios, pero no dejan de ser hombres o mujeres, y han pecado, pero se han arrepentido genuinamente, han desgarrado su corazón delante de Dios. Tenemos muchas historias muy conocidas, y Dios, su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero ¿cómo logro yo realmente arrepentirme de esa forma? Yo primero tengo que conocer quién es Dios. Yo tengo que entender que Él es santo y que Él es mi Padre. Por eso, si no entendemos eso, si no entendemos los principios de Dios, los intereses de Dios, entonces no podemos nosotros nacer de nuevo, porque la palabra dice que tenemos que nacer de nuevo. Quizás muchos o no, pero quizás algunos estén pensando: pero esta palabra es para los incrédulos. No, error. Porque hay creyentes que creen que están siendo salvos, que creen que están a cuenta con Dios. Y es como siempre nos predica nuestro pastor: ¿qué pasa si esta noche se nos acaba el boleto y partimos? ¿Dónde va a ir nuestra alma? ¿Estamos a cuenta con Dios? ¿Realmente no hemos arrepentido de todos nuestros pecados? ¿Realmente mi mente ha cambiado? ¿Mi mentalidad ahora está en la nueva vida o aún quedó en la vieja vida? Yo venía de una religión y yo puedo ser testigo de que uno aprende el lenguaje del cristiano. Aprende cuándo decir amén, cuándo decir gracias a Dios, cuándo decir Dios te bendiga. Uno lo aprende. Y hay muchas personas, cuando uno los saluda: ¿cómo te va? De gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a los 2 minutos están criticando a un hermano o a una hermana. Entonces su mente no cambió. Lo único que quieren es aparentar. Entonces se aprenden las cosas, se aprenden la palabra, se aprenden los versículos, pero por dentro siguen siendo lo mismo. Cuando Jesús comenzó a predicar, Mateo 4:17, dijo lo mismo que Juan el Bautista. Comenzó a predicar lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Primero, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Esto habla de la palabra kairos, que en griego significa el tiempo perfecto de Dios. El reino de los cielos se acercó porque el Rey vino, Jesús, y fue en el tiempo establecido. Fue en el tiempo perfecto de Dios, porque Dios tiene sus tiempos perfectos, sus planes perfectos, sus propósitos perfectos. Es la perfección, porque es el Rey de Reyes. Cuando se cumplió el tiempo, el reino de los cielos se acercó. Pero acá dice: primero arrepentirse y creer en el Evangelio. Hechos 17:30, Dios da una orden, da un mandato. No pregunta el que quiera, no, es una orden y un mandato que dice: todo el mundo, en todas partes, deben arrepentirse y volver a Él. Es una orden, es un mandato, hermano. Obviamente que el arrepentimiento genuino
Es una decisión personal. Dios no te va a obligar. Pero también tenemos que entender que hay gente que va y congrega, y escucha prédicas, pero nunca cambian y no dan frutos dignos. Entonces se están engañando. Y la verdad no llega a ellos porque están sordos y están ciegos. ¿Pero por qué? Porque ellos no quieren arrepentirse. Porque no quieren dejar su mundo. Entonces van por apariencia. Para justificar o para alivianar su conciencia. Y bueno, voy a la iglesia. Nosotros tenemos la costumbre, el hombre, de los pecados, tener un estándar a nivel hombre. Bueno, este es un pecadito, por lo menos yo no robo como roba fulano. Entonces lo medimos al estándar del hombre. Pero para Dios es pecado. Para Dios es pecado. Hay, en 2 Corintios capítulo 7, habla de la tristeza que nosotros debemos tener, que es de Dios. Si yo entiendo que Dios es santo, si yo entiendo que Dios es mi Padre, cuando yo peco, lo que a mí me produce es una tristeza y una angustia, porque ofendí al Padre. Esa es la tristeza que Dios quiere para su pueblo, porque esa es la tristeza que te lleva al arrepentimiento genuino. Porque por dentro sentís como que le fallaste a Dios. Porque nosotros sí, seguimos pecando, pero todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros malos pensamientos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que miramos. Todos los días. Y no hacerlo estilo ritual. No, nadie está hablando de eso. Porque cuando vos entendés que Dios es santo, entonces cada mañana te levantás a pedirle perdón. Porque volvemos a fallar porque no somos nada delante de Él. Somos así delante de su presencia. La tristeza que provoca el mundo te lleva a la muerte espiritual. Eso dice 2 Corintios 7. La tristeza que viene producida por Dios te lleva al arrepentimiento genuino y a la salvación. La tristeza del mundo te lleva a muerte espiritual. ¿Por qué es la tristeza del mundo? Porque el que está en la naturaleza todavía, que no ha nacido de nuevo, cuando peca, ¿qué pasa? Él se siente como diciendo, yo pequé, ahora, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Con qué cara me van a mirar? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? Porque se van a enterar. Entonces se pone en el centro. El problema es él. El problema no es que ofendió a Dios. Entonces esa es la tristeza del mundo. Es el remordimiento. Como Judas. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento. Y el pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte si no te arrepentís. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ezequiel 18, Dios dice, el que peque morirá. El que haga lo recto, ciertamente vivirá. Es sencillo. Y es más, explica que la palabra de Dios, ahí en Ezequiel 18, dice, aquel que haga lo malo, aquel que peque, que haga lo inmoral, que desobedezca, que sea rebelde, ese morirá. Pero si se arrepiente genuinamente y se vuelve a mí, ciertamente vivirá y todos sus pecados serán borrados. Ahora, el que hace lo que es recto, el que obedece a Dios, el que obedece todos sus mandatos, el que obedece al pie de la letra, a la voluntad de Dios, pero en un momento se vuelve hacia el pecado y comienza a hacer lo que es malo, y comienza a hacer lo que es perverso, inmoral. ¿Debe vivir? No, morirá. Y todo lo que haya hecho bueno antes será borrado. Eso dice la palabra de Dios.
Dios es justo. Y en el versículo 30 dice, juzgaré a cada uno según sus caminos, según sus acciones. Eso quiere decir según sus acciones. Arrepiéntete, apártate del pecado, no dejes que el pecado te destruya. Dios dice, deja atrás tu rebeldía y busca un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cambia de vida y vive. Versículos 30, 31 y 32. Dios no quiere ver morir al perverso. Dios quiere que el perverso cambie y que vuelva a Él. Dios quiere que ese hombre o esa mujer que están en el pecado, que están en la oscuridad, quiere que vuelvan. Quiere que cambien su vida, que den la vuelta. Nosotros tenemos que volver, hemos vuelto a Dios. Porque a nosotros el pecado nos separó y nos alejó de Dios. Y no solamente el pecado original, la cantidad de pecados, mi pecado, tu pecado, los pecados de todos, cada vez nos fue alejando más. Se produjo un abismo. Dios quedó de un lado y nosotros quedamos en las tinieblas. Por eso la Biblia, toda la Biblia habla de restauración, que es el plan original de Dios. Dios quiere que volvamos al estado original, que volvamos a como Él nos creó, en espíritu, que lo adoremos, que entendamos quién es Dios, que caminemos por la senda correcta, que salgamos de la maldad y vayamos a la santidad, que dejemos la mentira y que vayamos a la verdad. Eso quiere Dios. Y Dios es tan grande y nos amó tanto que hizo que un puente. Y ese puente es Jesús. Para que nosotros podamos acercarnos. La religión te va a llevar por cualquier otro lado y te vas a caer al abismo. Porque hay un solo puente para pasar. Y es Jesucristo. No hay otro lugar para pasar. No es que yo pueda con mi fuerza construir otro puente. Es imposible. Es imposible. Nosotros tenemos que entender el reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo vivir o experimentar el reino de los cielos en la tierra si no cambié mi mente? Cuando nosotros llegamos a la cruz, llegamos en nuestra vieja naturaleza. En la cruz dejamos nuestros pecados y nuestras maldiciones. Morimos con Cristo. Pasamos la cruz y nacemos a una nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que hemos renacido no a una naturaleza corrompida, sino a una naturaleza incorruptible. Y no es una vida que va a durar por un tiempo, es una vida que va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Nosotros hemos nacido a una nueva vida por medio de la palabra. El arrepentimiento de obras muertas, Hebreos 6, dice que debemos arrepentirnos de las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las que provienen de un muerto. Tan sencillo como eso. Estamos hablando de lo espiritual. Si yo paso a mi nueva vida, o creo haber pasado a mi nueva vida, yo no puedo traer las obras muertas de mi vieja vida. Por eso Efesios 4, versículo 22 y 23 dice que debemos despojarnos del viejo hombre, debemos despojarnos de las viejas vestiduras. No podemos traerlas a la nueva vida. Y debemos dejar que el Espíritu nos renueve, que renueve nuestros pensamientos y que renueve nuestras acciones. Pero si yo no recibo el Espíritu Santo, es imposible que lo pueda hacer. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, de pecado, de justicia. Y Él te abre el camino y Él te lleva a la verdad. Y la verdad te hace libre. Él es quien te saca el velo. Él es quien destapa tus oídos. El Espíritu Santo. De otra forma, es imposible. Es imposible. Por eso yo no entiendo cómo hay personas que viven
que su familia se está destruyendo, que sus matrimonios se están destruyendo, pero nadie toma la decisión. Tienen que tomar la decisión. Alguien de la familia, del matrimonio, tiene que tomar la decisión. Hay muchas familias que dicen, no, yo lo llevo a todo y que Dios los cambia a todo, pero eso no cambia. Entonces esperamos, no, voy a esperar que llevar a mi esposa, voy a esperar llevar a mi esposo. No, es personal. Si yo quiero que mi familia sea transformada, yo tengo que tomar la decisión. Pero por eso también es un tema de pantalones. Tanto para el hombre como para la mujer. Porque es de valentía. Es tener que humillarte ante Dios y decirle, Señor, he sido un mal padre, he sido un mal esposo, he sido un mal hombre, he lastimado gente. Pero la gente no se quiere humillar. Pero después quiere los milagros de Dios. Después cuando la familia se destruyó, claman a Dios. Y comienzan a citar versículos, pero no buscan la luz de Cristo. No buscan el puente. Hay muchas personas que están encadenadas. Muchas. Pero el reino de los cielos está en medio nuestro. Pero ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? No vas a poder ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. Y un versículo más adelante dice, no vas a poder entrar si no naces de agua y espíritu. Es imposible, o sea, no lo vas a poder ver y no vas a poder entrar. Porque no cambiaste tu mentalidad. Nosotros tenemos que tener mentalidad del reino. Quizás suene a una palabra, a una estrofa muy mal interpretada y muy mal usada. Mentalidad de reino. Tenemos que cambiar, pero tener mentalidad de reino, porque el reino es el espíritu. Es la verdad. Es lo que te da paz. Es lo que te da gozo. Algunos dicen, realmente no, yo he cometido tantos pecados que no creo que Dios me perdone. No, sí te va a perdonar, porque Dios perdona a todo aquel que se humille. A todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Porque Él quiere que se vuelvan a Él. ¿Cómo te va a rechazar? Es imposible. Pero para Dios el pecado es pecado. No existe el pecado más chiquito, más grande. El pecado es pecado. Cuando yo leía la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 33, y Segunda de Reyes 21 cuenta la historia del rey Manasés. El rey Manasés fue hijo del rey Ezequías. Se los voy a resumir un poquito, pero primero vino el rey Acaz, que es el abuelo de Manasés. Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. Idolatría, altares. Cuando Acaz muere, sube su hijo Ezequías al reinado. Ezequías destruyó los altares, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando Ezequías muere, asume su hijo Manasés. Y Manasés fue el peor rey que tuvo Judá de Israel. El peor. Dice la Biblia que él tomó a los 12 años y reinó 55 años. Es increíble. Hizo todo lo malo. Construyó altares al dios Baal, a la diosa Acera, en todo lugar, en toda calle. Construyó altares dentro del templo, en el lugar donde Dios había dicho, mi nombre permanecerá por siempre en este lugar. Pero a él no le importó. Dice que había derramamiento de sangre todos los días en las calles. Consultaba a brujos, hechiceros, videntes, medium. Adoraba al sol, a la luna, a las estrellas. Se cree que en manos o por orden de él murió el profeta Isaías, que murió aserrado. Y Dios muchas veces le habló por medio de los profetas. Era el profeta Oseas, Habacuc, Nahum, Isaías.
Pero él no quiso escuchar porque él estaba en su pecado, en su idolatría. Y no solo él, sino que hizo hacer todo lo malo a todo el pueblo. Es increíble, pero a todo el pueblo de Judá, de Jerusalén, todos. Él talló un ídolo y lo puso en el altar del Señor. Hasta que la ira de Dios se encendió y dijo: hasta acá llegaste. Y que hizo, le mandó unos comandantes asirios, del ejército asirio. Y en una batalla lo tomaron prisionero. Lo encadenaron, le pusieron grillete, le pusieron arma en la nariz y lo llevaron a un calabozo. Y en ese lugar, como estaba, encadenado, seguramente en un lugar oscuro, no creo que haya estado muy cómodo, ahí se acordó de Dios y clamó a Dios, clamó al Dios de David, clamó al Dios de sus antepasados, al Dios de su padre, y clamó y se humilló, y Dios escuchó su oración. Y dice la Biblia que Dios se compadeció, tuvo compasión, porque Dios escucha, Dios habla, y Dios tiene sentimientos. Su corazón se compadeció. ¿Y qué hizo? Lo perdonó. Y uno lo lee, el peor rey fue. Lo que hizo fue tremendo. Pero Dios lo perdonó, y no solo lo perdonó, sino que lo restituyó a su reino. Fue de nuevo al reinado. Y Manasés, cuando volvió a su reino, comenzó a destruir todos los altares paganos que él había levantado, los destruyó todo, comenzó a construir a reconstruir las murallas, limpió todo el templo. ¿Qué hizo Manasés? Manasés se arrepintió genuinamente y después dio frutos de arrepentimiento. Esos son los frutos de un verdadero arrepentimiento. Como si vamos a la historia de Zaqueo. Lucas 19. Zaqueo dijo: Señor, voy a entregar la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien en los impuestos, lo voy a devolver 4 veces más. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Pero cuando comienza el capítulo 19, dice que Zaqueo quería ver a Jesús, sabía que estaba pasando por ese lugar y quería verlo, pero no llegaba porque era bajito. Pero él estaba buscando ver a Jesús. Ya su intención era buscar a Jesús. Y por eso se subió a un árbol. Y el Señor lo vio. Le dijo: baja de ahí porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y cuando ocurrió esto, Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Zaqueo, ¿qué hizo? Se arrepintió de todo lo malo que había hecho, pero también dio fruto digno. Pedro, el hombre que seguía a Jesús para todos lados, cuando Jesús le dice: Satanás me ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no decaiga. Y para que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tu hermano. Porque Jesús lo estaba profetizando, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero también sabía que Pedro se iba a arrepentir. Luego Jesús le dice: me vas a negar 3 veces hasta que cante el gallo. Cuando esto pasó, Pedro era como que estaba cegado por el pecado, por lo que estaba cometiendo, porque lo estaba negando al Señor. Y él no es como que no se daba cuenta. Hasta que cantó el gallo, y cuando cantó el gallo le vino la palabra del Señor a su mente y a su corazón. Y dice que lloró amargamente. Amargamente, esa es la tristeza que produce, esa es la tristeza que quiere que nosotros tengamos. Cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que blasfemamos o quizás tratamos mal a alguien, esa es la tristeza que Dios quiere que tengamos. ¿Para qué? Para tenernos humillados. Para que entendamos que lo estamos ofendiendo a Él.
con nuestras actitudes, hablando mal quizás de los hermanos, hablando mal o criticando a otros siervos, estamos ofendiendo al Padre. Por eso debemos entender que Él es santo. En Lucas 13, cuando Jesús seguía predicando el arrepentimiento y seguía dando parábolas sobre el reino de los cielos, cómo vivir en el reino de los cielos. Nadie lo entendía, pero los misterios se los reveló a los discípulos. En Lucas 13 dice que llegó la noticia a Jesús de que Pilato había asesinado a unos galileos que estaban ofreciendo sacrificio en el templo. Entonces Jesús dice, ¿ustedes piensan que estos galileos son más pecadores que todas las personas que están en Galilea? ¿Que por eso sufrieron? De verdad les digo, dijo Jesús, que si no se arrepienten de sus pecados, si se vuelven a Dios, todos perecerán. Y después cita Jesús el hecho de las 18 personas que fueron aplastadas por la torre de Siloé. Dice, ¿ustedes piensan que estas personas que murieron eran más pecadoras que todas las personas de Jerusalén? Y dice, les vuelvo a repetir, si no se arrepienten de sus pecados y no se vuelven a Dios, ustedes también perecerán. Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado, pero nadie lo entendía. Y hoy en día nadie lo sigue entendiendo. Nadie quiere volverse a Dios, pero sí buscan soluciones. Y Dios no es solución y solución. Dios quiere que te vuelvas a Él, porque Él quiere sanar tu vida, Él quiere sanar tu forma de vivir, no quiere que vivas mal. Entonces yo no puedo entender a las personas que buscan vivir bien, pero no buscan a Dios. No, realmente no lo entiendo. También tenemos la historia de Pablo, tan conocida. Pablo, lo que hacía a los cristianos, a las iglesias, hasta que se le reveló el Señor. Y fue convertido automáticamente. Su mente cambió automáticamente. Su mentalidad ya no era la misma. Y Dios lo usó en gran manera, porque Jesús no lo veía a Pablo como el perseguidor de la iglesia, no, lo veía ya con el propósito listo. Lo veía un misionero, lo veía un plantador de iglesias. Porque Pablo, en la Biblia nos cuenta 3 viajes misioneros, plantador de iglesia, 13 epístolas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Pero Pablo fue fiel hasta la muerte con Jesús, porque él siempre entendió de que el Señor lo había perdonado, lo había transformado, porque de eso se trata, transformación. La nueva vida es transformación. La palabra dice que lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. La carne no puede discernir las cosas del espíritu, pero el espíritu todo lo discierne. Y esa es la mentalidad del reino de los cielos. De eso se trata, porque ¿cómo podemos discernir lo espiritual si vivimos en la carne? Si tenemos las malas obras todavía, las malas actitudes y las malas acciones de la vieja vida. Es imposible. El reino de los cielos nosotros no lo podemos ver, pero podemos, porque es espiritual, pero lo que nosotros podemos sentir son la manifestación, son síntomas. Es como si yo voy al médico y digo al doctor, estoy resfriado o estoy engripado. El doctor no ve el virus, lo que ve es el síntoma. Entonces dice, tenés tal cosa. El reino de las tinieblas tampoco se puede ver porque es espiritual, pero podemos ver los síntomas: muerte, depresión, enfermedades, tormentos. Esos son síntomas del reino de las tinieblas. Y el reino de los cielos, para yo verlo, para yo poder ver su manifestación, porque es la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Esa es la
manifestación del reino de los cielos. Es cuando uno ve las señales, los prodigios, los milagros. Cuando Jesús comenzó a predicar, Él fue por todos los pueblos, por las aldeas, por los lugares donde la gente estaba oprimida, donde la gente estaba en tiniebla, en oscuridad, como pasa hoy, como nos pasa a muchas personas que están en esa misma situación. Y Jesús iba de aldea en aldea, que decía, les traigo buenas noticias. Les traigo buenas noticias, predicaba Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Miren si no es buena noticia, esa es la mejor noticia que podemos haber recibido en esta tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos nosotros sabemos que no es de esta tierra, no es del hombre. Viene del cielo. Por eso no lo podemos ver, es espiritual. No es un reino de hombre. Es un reino que va a ser eterno. Es un reino que jamás será destruido. Y Jesús predicaba, les traigo buena noticia. El reino de los cielos ha llegado a tu vida. El reino de los cielos llega hasta la vida de cada persona. Pero Jesús no quiere que experimentemos el reino o la manifestación del reino solamente los miércoles o los domingos cuando vamos a la iglesia. Jesús no quiere que sientas la atmósfera del reino en los cielos, que el Espíritu se manifieste en tu vida solamente en una iglesia. Lo que Jesús quiere es que el reino de los cielos entre a tu corazón. Porque nosotros somos embajadores de Cristo, somos soldados de Cristo, y Jesús quiere que nosotros seamos portadores de la presencia manifiesta del Espíritu Santo. La presencia del reino de los cielos tiene que ir con nosotros. Porque Él quiere que venga a nuestro interior y que yo lo traiga a mi casa, que la atmósfera de mi casa cambie, que yo lo lleve a mi trabajo, que lo tenga en mi matrimonio, que lo tenga con mis amigos, y cada vez que hable con alguien que necesite la atmósfera, porque eso es el río que fluye adentro y brota para la vida eterna. Ese es el río del Espíritu. Pero si no tenés la manifestación de la presencia del Espíritu, aún no estás convertido. Y Dios quiere en las iglesias personas convertidas, no convencidas. Personas convertidas. Personas que sean portadoras del reino. Es decir, hay personas que necesitan que la luz los alumbre. Y si nosotros no podemos, si nosotros no cambiamos, ¿cómo traigo yo la luz a mi casa? Si yo no he cambiado, no puedo cambiar a mi familia. Porque yo no he sido mudado a otra persona. Mi mentalidad sigue en la vieja vida. Esto no se trata solamente, dejo de pecar, dejo de mentir, dejo de fumar, dejo de tomar. No se trata solo de eso. Por eso muchas personas están equivocadas y creen que solamente, bueno, dejo de hacer esto malo y ya está. No, no se trata de eso. No se trata de eso. La manifestación del reino, eso a vos te trae paz, te trae gozo. Romanos 14, 17 dice que el reino del cielo no consiste en comida ni en bebida. El reino de los cielos consiste en justicia, en paz, en gozo, en el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20 dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en vivir en el poder del Espíritu Santo. De eso se trata el reino de los cielos. De eso es lo que quiere Jesús, que nosotros lo experimentemos. Que Él quiere usar nuestra vida, pero a través del Espíritu, no de la carne. No de la vieja vida, es imposible, no lo vas a poder experimentar, porque tenés que nacer de nuevo. Y eso lo hace solamente el arrepentimiento genuino. Y si estás a cuenta con Dios, quizás Dios te esté diciendo, no te olvides de cada día humillarte ante mí
y arrepentirte de tu falta, de tus errores, de tus pecados. Eso nos está diciendo el Señor. No podemos tomarlo, bueno, ya fue, no te equivoques, porque eso te aleja de Dios. En Lucas 5 hay la historia de un leproso. Antiguamente el leproso, cuando sufría esta enfermedad, ¿qué hacían? Lo sacaban fuera de la ciudad, porque estaba contaminado. Nadie se acercaba, nadie le brindaba ayuda, y este hombre estaba ahí en esa oscuridad, en esa tiniebla de su vida, en esa enfermedad. Pero cuando Jesús comenzó a pasar por los pueblos, dice la Biblia, luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y quizás este hombre, no sé, puede haber escuchado la voz de Dios, puede haber escuchado cómo el Señor predicaba que el reino de los cielos se había acercado, o pudo haber visto la luz. Pero este leproso no se quedó sentado, no se quedó esperando que el pastor de pastores viniera hacia él, que el pastor de pastores orara por él. No se quedó esperando ahí. Él tomó una decisión, se levantó y fue hasta donde estaba Jesús, porque él quería ser sano. Y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Cayó postrado ante Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Estiró su mano y dijo, sí quiero, sé sano. Y eso es lo mismo que Jesús hoy sigue hablando. Jesús sigue estirando su mano. Pero no hay nadie quien la quiera agarrar. Queremos soluciones rápidas. Queremos que nuestro matrimonio no se derrumbe. Queremos que nuestra familia no se derrumbe. Y Jesús está con la mano así y te llama. Tenés que ir hasta la luz. La luz es Cristo. El único puente para llegar al Padre es Cristo. Él nos está llamando al arrepentimiento. Dios dijo, el tiempo se ha cumplido. Debemos estar a cuenta con Dios. Entregar nuestra vida a Él. Cambiar nuestra mala manera de vivir. Cambiarla porque a Dios no le agrada. Y que realmente podamos ser genuinos, personas convertidas realmente por medio del Espíritu Santo. Porque de esa forma es cuando Dios va a levantar un pueblo, un avivamiento. No podemos pedir un avivamiento si nosotros no hemos sido cambiados. Jesús sigue estirando el brazo. No dejes pasar la mano del Señor, porque Él dice, sí, yo te quiero sanar. Yo quiero sanarte. Hermano, que esta palabra los haya edificado, que el Señor nos llene de su presencia, que podamos meditarla, ponernos a cuenta con Dios, porque el tiempo se termina y no podemos desaprovecharlo. No podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. No es todo ministerio y dones, no, es rendir nuestra vida a Dios. Nuestra vida, nuestro corazón, a Dios. Él es santo, Él es perfecto. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en esta tarde.